el que la Iglesia tiene que proveer a los creyentes, sean nuevos o maduros, las herramientas necesarias para poder interpretar las Escrituras y poder entender la Escritura, de modo que cuando usted abra su Biblia no necesite del pastor al lado o de un maestro de Biblia para que le diga qué significa. Es decir, se requiere esto justamente para que usted tenga la capacidad de poder discernir y llegar a una conclusión del texto lo más cercana posible y certera a la interpretación que corresponde. ¿Ya? Entonces, para esto se usa una herramienta que es una herramienta universal y se utiliza para todos los libros, es decir, la literatura entera podría ser examinada por esta llamada herramienta hermenéutica. ¿Ya? Bueno, al principio aparece, es con H, hermenéutica, tal cual como suena, con H al principio. Esta herramienta es una herramienta interpretativa y una herramienta que sirve para poder examinar los textos a la luz de la gramática, de los artículos, que tiene que ver con el texto mismo y las palabras, ¿ya? Que lo que le enseñaron a usted en la básica, en castellano, como se llamaba antiguamente, o lenguaje, ahora no sé cómo se llama esa clase, ¿verdad? Que es en nuestro español, la forma gramatical como están escritas las palabras, la examinación de las palabras. Una coma en una posición de una oración específica puede cambiar el sentido completamente si la cambia de lugar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, a la examinación del texto. Por lo tanto, la hermenéutica es la herramienta que nos servirá para examinar el texto bíblico, y el propio texto bíblico nos dirá, ¿verdad?, la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque normalmente estamos condicionados por varios problemas de acondicionamiento mental. ¿Por qué? Porque somos chilenos, los que son venezolanos, aquí en el caso de la iglesia tenemos bolivianos, cubanos, peruanos, colombianos y chilenos también. Entonces, miren, son 7 naciones que están representadas culturalmente, y eso ya inmediatamente nos produce un distanciamiento de la palabra del Señor. Si ya culturalmente podemos ser distantes en temas de costumbres, de comida, de entendimiento, de palabras, de frases, de dichos, de maneras de vivir, cuánto más estamos alejados de la cultura en la que se escribió la Escritura. Por lo tanto, la Biblia usted no la puede entender desde su cultura, sino que necesita ir a la cultura en que se desarrollaron los hechos y desde ahí poder discernir cómo aplicar en esta cultura tan diferente, con años de distancia, poder aplicar los principios que la Escritura nos manda a aplicar. ¿Ya? Esa sería una buena interpretación, porque una interpretación sin aplicación del texto y de la Escritura misma no sirve de nada. ¿Ya? Por lo tanto, pasamos la semana pasada 3 métodos que estaban equivocados, que son el método, ahí está, el método racionalista, que ve las Escrituras, que abre las Escrituras desde una perspectiva equivocada. Fernanda, ¿puedes ir a buscar la Biblia que quedó? ¿La Biblia? ¿Te acuerdas de la Biblia que usas tú? Está en el mismo lugar, abajo. ¿Y la quieres ir a buscar? ¿Al comedor? Ya. Anda a buscarla no, para que no te quedes sin tiempo. Abajo, donde tomamos tecito. El método racionalista comprende las Escrituras desde la razón humana. ¿Qué significa? Que todo lo va a examinar desde su cosmovisión, desde su razonamiento, desde su raciocinio humano, y va a bajar la Biblia y todos sus escritos y componentes hacia la racionalidad científica. ¿Ya? Es decir, va a explicar hechos sobrenaturales, milagros efectuados desde la razón. Es decir, no son realmente milagros, son sucesos de la física, sucesos que sucedió tal o cual razón, pero lo explican desde esta base humanista científica. ¿Ya? Entonces, por eso es equivocado, porque no es correcto interpretar las Escrituras de esa manera.
El método alegórico místico lo usan muchos evangélicos porque le han quitado el fundamento bíblico histórico a la razón de por qué se dice tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque decíamos la vez pasada, y es un buen ejemplo, cuando predican los pastores o quienes sean, predican sobre el pasaje de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. ¿Es una alegoría? El pasaje es más profundo de lo que está diciendo, en el sentido de que eran realmente leones con los que durmió Daniel esa noche en el foso de los leones, o es una alegoría para decir que esos leones eran un peligro. Bueno, los que tienen este método alegórico místico, todas las historias de la Biblia las ven como una alegoría, y la Biblia no está compuesta de alegorías. La Biblia no es un libro alegórico, es decir, una alegoría sería una historia inventada para explicar algo, sino que la Biblia es un libro lleno de historias que retratan y relatan la historia de Dios y su deseo de amar a su creación. ¿Ya? Porque la creación no es una alegoría, aunque muchos la quieren entender así, pero la creación fue hecha que no la entendamos o que no haya sido escrita de manera científica, porque la creación no está relatada desde un punto científico, pero tampoco alegórico. Las alegorías son solo, por ejemplo, cuando el texto lo dice, y en el caso de Jesús usa alegorías, como por ejemplo las parábolas. Son historias no reales para contar para hacer ver una verdad profunda, ¿ya? Pero a la vez también básica. ¿Se entiende? Perfecto. Tercero, dijo que iba a preguntar algo, Cristian. No, ni agregar un pequeño detalle, o sea, no un detallito, sino que... ¿Qué detalle? No es detalle. Lo que sucede es que muchos de estos métodos se caen porque están las crónicas de los reinos y quedan escritos científicamente que las cosas sucedieron. Y los arqueólogos también muchas cosas de la antigüedad también lo retiran. Así que muchos de estos métodos son solo por las crónicas y los estudios de los arqueólogos. Sí, o sea, la misma ciencia corrobora que la palabra es real, porque es lo que vamos a ver en el próximo método, que nos va a tomar más tiempo. Ok. Y el método dogmático es cuando estos tres métodos, el racionalista, el alegórico místico y el dogmático, es cuando, por ejemplo, una iglesia, en particular cual sea esta, pone sus dogmas sobre la palabra. Es decir, la iglesia declara que a partir del año 2027 ya ningún hombre va a entrar a la iglesia. ¿Está eso en la palabra? Esa prohibición está basada en fundamentos bíblicos. ¿Me entienden? Entonces se vuelve dogmática cada vez que usa su poder eclesiástico para dar órdenes o hacer aplicaciones que están por sobre las escrituras. ¿Ya? Entonces el dogmatismo de alguna manera está relacionado con nosotros porque dogma viene de la palabra doctrina, y nosotros estamos sujetos a la doctrina bíblica, pero somos dogmáticos toda vez que le quitamos la autoridad a la escritura y ponemos dogmas humanos por sobre la misma. Por ejemplo, ¿han oído esto que dicen algunos evangélicos, que el pastor es la cabeza de la iglesia? ¿No lo escucharon? ¿Es real? No. ¿Es bíblico? No. ¿Y por qué se dice? Pues se ha presentado como una doctrina extra bíblica, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Han escuchado que el pastor es dueño de casa? ¿Es bíblico? No. No, si aquí el dueño de casa es el Señor. ¿Han escuchado que el pastor, hay que preguntarle al pastor porque él es la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra? El Señor. Entonces, todas estas frases obedecen a dogmas humanos que han sido establecidos en las iglesias y que finalmente se aplican, a veces hasta inconscientemente, y sin quitarle autoridad a los pastores, ni mucho menos, porque yo también lo soy, y represento una autoridad de parte del Señor en el ministerio pastoral para la iglesia, pero no soy ni el dueño, ni la cabeza, ni la última palabra de la iglesia.
muchas veces por falta de conocimiento de los hermanos. Es que esto puede ser justificación de la falta de conocimiento, pero estas son doctrinas que se aplican a la iglesia desde el púlpito y se van diciendo hasta que se convence a las personas, y eso es un trabajo psicológico, un trabajo quirúrgico, que a lo mejor hasta los que lo dicen no son conscientes de que están faltando a las escrituras, por lo tanto se han vuelto dogmáticos, ¿ya? Y han presentado dogmas humanos que establecen que están por sobre la escritura. ¿Hay alguna pregunta sobre estos tres sistemas de entender las escrituras? ¿No? ¿Está clarito? Vamos al método correcto entonces. Este nos va a llevar un poco más de tiempo, porque es el método, y escríbanlo allí, aunque estamos compartiendo estas diapositivas, usted tiene este mismo material a través del grupo, así que te lo vamos a hacer llegar. ¿Ya? Es el método gramático histórico, gramático, no dramático, gramático, que viene de gramatical, de gramática, ¿ya? Gramático histórico. ¿Por qué? Porque este método entenderá las escrituras desde el texto mismo, gramaticalmente hablando, y desde la historia respecto de la cultura, la fecha en que se escribió y todo lo que rodea el texto mismo. Recién el hermano Cristian decía que hay descubrimientos arqueológicos que afirman, ¿verdad?, lo que la escritura dice. Por lo tanto, lo histórico está incluso más allá de las escrituras, y no es una falta de respeto comprobar con la historia universal la historia bíblica, porque sí es correlativa y correspondiente a los hechos que se cuentan. Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha investigado sobre el relato del parte policial del arresto de Jesús? Existe el parte romano que fue escrito y describe a Jesús, incluso fisiológicamente, la fisonomía de Jesús, el tipo de color, la piel, su forma, de cómo era. En esa parte aparecen claramente las descripciones físicas de Jesús. Entonces, puede investigarlo, googleelo, vea, pero esto es extrabíblico, no aparece aquí, pero sí puede ayudarnos a entender cómo es que un parte policial de aquella época del grupo romano que apresó a Jesús, ¿verdad?, cuando fue llevado ante Pilato, lo maltrataron, le hicieron todo lo que le hicieron en cuanto a los latigazos, el castigo y finalmente la crucifixión. Todo eso está relatado extrabíblicamente, por lo tanto es un hecho histórico comprobado. ¿Ya? Desde esa perspectiva entendemos claramente que este método usará el texto bíblico al tema gramatical, aplicando qué dice, qué información da, y la historia misma, considerando la historia que comprueba lo que está relatado allí. ¿Iba a decir algo? No, reafirmar lo que dice usted, que digamos, en el texto bíblico dice que cuando lo apresaron, preguntaron por su nombre, y él contestó, yo soy. Y en las crónicas de ese momento, de las personas que estaban presentes, dicen que el destacamento completo cayó al suelo, y la Biblia no lo dice. Claro. Hay afirmaciones históricas extrabíblicas que van reafirmando la historia contada. Es que eso es lo que estamos diciendo. Bien, el método gramático histórico siempre requiere que el individuo, es decir, el intérprete, esté claro con las problemáticas que nos presenta el idioma. ¿Por qué? Ya dijimos y definimos que nosotros tenemos una dificultad de distancia en tiempo, pero también idiomática. Por lo tanto, la gramática nuestra no es la misma gramática en la que se escribió la Biblia. La Biblia está escrita por lo menos en 3 idiomas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era? Griego, arameo y hebreo. Y tiene un cuarto componente que sería el latín en algunas frases muy cortitas, ¿ya? Pero solo frases, que serían estos 4, pero predominantemente en cuanto al texto, a escritura, cartas, textos más completos, son 3 idiomas, ¿ya? El cuarto aparece como una referencia a algunas frases que se escribieron en latín, ¿ya?
Por lo tanto, deberíamos interpretar de acuerdo al idioma en el que la Biblia está escrito, ¿ya? Y considerar estos 3 idiomas. ¿Alguno sabe hebreo? Yo tampoco. ¿Alguno sabe griego koiné? Menos, pues es más difícil. ¿O alguno sabe arameo? Ni en película, ¿cierto? Entonces, tenemos una dificultad idiomática porque nosotros hablamos español y español latino, no español castellanizado del origen de la lengua, ¿verdad? Especialmente los idiomas en que fue escrita la Biblia, así como en aquel que fue traducida, es decir, la forma idiomática en la que fue escrita originalmente. Ahora más encima hacemos la hermenéutica desde el idioma en el que nosotros la recibimos, es decir, en nuestro español. Tenemos 2 grandes tareas. La primera, sentarnos frente a la Biblia en nuestro idioma, pero luego ir al origen de las palabras, porque las palabras que está usando en la traducción en español corresponden a palabras en el origen del por qué están escritas de esa manera. Por ejemplo, el griego koiné, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, escuche bien, por favor, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, pero en el Nuevo Testamento Jesús también habla en arameo, pero no hace su discurso en arameo. Entonces, hay una correlación entre el arameo que usaba el pueblo y también el hebreo que usaba el pueblo y más el griego koiné que usaban en el Nuevo Testamento. Estos 3 idiomas son relevantes en la traducción de las Escrituras, pero esencialmente el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, ¿ya? Y esa es una lengua muerta, ya no se habla. Significa que necesitamos un libro especialista para que nos ayude con esas palabras específicas. Y hay Biblias que son de mucha utilidad para esto, y también otros documentos que son los textos de ayuda, ¿ya? Comentarios bíblicos, la Biblia palabra por palabra. Hay una Biblia que está traduciendo palabra a palabra, es decir, tiene un nombre especial, o sea, dice un nombre, una frase, y en esa frase le ponen números, y estos números son coordenadas para buscar el significado original de esa palabra. No en español, sino en el griego. ¿Ya? Luego les voy a traer esa clase de Biblia si podemos tener la oportunidad de hacer la demostración en vivo de cómo uno usaría esos recursos para poder traducir mejor las Escrituras. ¿Ya? En la examinación de las palabras es muy importante tener el cuidado de no quitarle el sentido original a lo que entendemos de la Escritura. Por ejemplo, y va a quedar grabado, y esta es una controversia, se la voy a hacer notar. Cuando habla acerca de la historia de Noé, ¿verdad? Si uno usa el sentido correcto de las palabras y específico del original de lo que se dice, la historia es mucho más difícil de aceptar como la hemos entendido siempre. Y eso lo demostramos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque el uso de la palabra ver la desnudez en la Reina Valera, la NTV y la NBI suavizan esa expresión, pero en realidad lo que corresponde a entender allí es que ver la desnudez de alguien era tener relaciones sexuales con alguien, fuera hombre o mujer o animal. Tanto es así que en el capítulo 18 de Levítico habla de las prohibiciones que Dios le hace al pueblo de Israel respecto de las relaciones sexuales que están reservadas para el matrimonio. Entonces habla incluso, y ahí habla de ver la desnudez. Si ustedes ven la Reina Valera del 60, van a encontrar, no verás la desnudez de tu hermana porque es tu hermana. Entonces no significa que ver la desnudez es mirar por el hoyito de la puerta. En esa época no había puertas, vivían en tiendas. Entonces, por eso que se debe entender claramente desde el contexto
en cómo vivían y la cultura que tenían. Por lo tanto, para nosotros culturalmente sería eso, mirar por el hoyito y ver la desnudez de alguien sería mirar, ¿cierto? Pero el concepto que se debe entender ahí por la raíz etimológica de la palabra que están usando es relación sexual, específicamente. Entonces, no, es que no. Esa es tu interpretación. No, yo lo que estoy leyendo yo un día se lo había preguntado. No, por eso, es que el hecho mismo lo es, pero el uso de la palabra, a eso estamos refiriéndonos, para que el sentido sea el correcto. ¿Ya? ¿Qué palabra se usa? Entonces, estos materiales sirven para encontrar el mismo uso de palabra en la historia de Noé, en la historia de Tamar, en la historia de Levítico 18, entre otras muchas otras palabras, y se usa la misma expresión: no verá la desnudez, o vio la desnudez de su padre, o vio la desnudez de su hermana, o vio... Cuando se refiere a eso, está claramente hablando directamente que tuvo relación sexual, independiente a que haya sido con consentimiento o no, ¿ya? Porque en el caso de Noé estaba borracho, y su hijo vio la desnudez de su padre, y se burló de él. Entonces, no es que simplemente lo miró desnudo. El texto iría más profundamente y diría que el hombre abusó de su boca. Y esa historia no es como la predicamos o como se entiende. Ahora, eso tal vez sea hilar fino en la interpretación y el sentido original de las palabras. Pero no sé si estoy enredando el tema. Pero ¿ya? No sería más correcto que fuera más, hilara más en la verdad, la palabra de Dios, que hay estas palabras que... Es que ese es el punto, pues, hermano. El sentido original de lo que nosotros entendemos normalmente está tergiversado por estas problemáticas de entendimiento idiomático, ¿ya? Y por eso que debemos ser precisos en el estudio de la Escritura. No inventar ni ponerle a la Escritura, pero sí ir al original del sentido de por qué se dicen las cosas que se dicen. Y ahí está el método gramático histórico, porque tiene el propósito de poder entender en el idioma original y culturalmente, históricamente, lo que se decía. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha participado alguna vez de una boda judía? No. Yo tampoco. ¿Conocen cómo se hacen las bodas judías? No. Tendríamos que verlas por YouTube, ¿cierto? ¿Las bodas judías de esta época son iguales a las tradicionales en la época en que Jesús vivió? No. Buena pregunta. Por lo tanto, cuando Jesús dice que las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas, está relatando un sistema de boda, de noviazgo, que es algo que nosotros no conocemos ni entendemos, porque no tenemos el concepto internalizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la historia, ir a la cultura y entender cómo es una boda judía para entender la parábola de Jesús. Si no, estamos descontextualizando toda esa parábola, que es una alegoría. Es decir, cuando Jesús usa las alegorías es para simplificar el ejemplo, pero además también tiene un sentido profundo que el Señor quiere demostrarle a la gente, pero que ellos no logran ver por la ignorancia y la falta del Espíritu Santo en su cabecita. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Señor, explícanos qué significa esta parábola. Era un ejemplo fácil, era una alegoría que debían entender, pero el Señor dice que les cegó el entendimiento para que no entendieran lo que Él estaba explicando. Y además dice, a ustedes les he dado a conocer los tesoros del reino. Entonces Jesús le comenzó a explicar la parábola del sembrador. Le dio explicación acerca del reino de Dios comparado con 10 vírgenes. Le da la explicación acerca de que Él es la puerta, de que Él es el pastor de las ovejas, y muchas otras parábolas que están claras, que son un ejemplo que esta gente entendía. El labrador es algo común. Normalmente en la audiencia que tenía el Señor tenía gente que era labradora, o alfareros, o carpinteros, oficios que eran naturales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola del
del fariseo y el publicano, esa es una alegoría, es una historia no real para contar la actitud de uno y el otro. Pero dígame si para esa fecha las personas no conocían a qué era un publicano. ¿Quién de los que está aquí conoce qué es un publicano? ¿Sabe lo que es un publicano? Levante la mano, porque lo ha estudiado, ¿cierto? ¿Sabe lo que es un publicano? Interpreto qué podría ser. ¿Qué podría ser? Conocedor de la ley. Ya. Hola, ¿cómo estás? Con ese tipo de información. Un publicano era un funcionario vendepatria, se podría decir. Era alguien que cobraba impuestos para Roma siendo judío. Entonces, imagínate cómo sería la visión cultural de un publicano, de alguien que te está cobrando no solo el parquímetro, ¿ya? Es alguien que es tu compatriota y al imperio opresor le está sirviendo como un prestador de servicios, cobrador de impuestos. Eso es un publicano. Por lo tanto, un publicano no gozaba de buena reputación, porque además tenían fama de ser ladrones, como el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, el pequeñito que se subió al árbol. Antes que le dijeran cualquier cosa, Zaqueo dijo: Señor, yo he defraudado aquí a mucha gente y voy a devolver 4 veces lo que he defraudado a cada uno, a quien sea, que venga aquí a cobrar. Así, ¿cuánta plata tenía Zaqueo? ¿Cuántos años defalcó no solo al Imperio Romano, sino también a sus propios compatriotas? Era profesional de la mentira. Buddy Richard le habría dedicado la canción al Zaqueo. El hombre desfalcó al gobierno y también a su propia gente. Esa era la cosmovisión de un publicano. Y el fariseo era lo que tú explicas. El fariseo era un gran hombre de la ley. Sin embargo, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús los destroza, porque teniendo filacterias, es decir, ellos se colgaban señales de santidad en el cuerpo que correspondían al sacerdocio de los levitas en el Antiguo Testamento, y ellos eran los que se sentían los pastores de Israel, del pueblo de Israel. Y el Señor que les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, pintaditos blancos por fuera, pero por dentro están podridos. Entonces, la comparación que usa Jesús es el detalle de un hombre que se siente moralmente supremo en comparación a un hombre pecador que reconoce y dice: Señor, ten compasión de mí. El publicano sabía lo que había hecho. El fariseo sentía que era supremo, que ni Dios lo podía juzgar, porque estaba perfecto en todo y cumplía con todo. Entonces, esa clase de actitud y esta forma de entender las Escrituras requiere que usted al leer entienda que es un publicano en ese puro caso, ¿no? Es una historia que necesita ser relatada desde un punto de vista cultural e histórico, ¿ya? Entonces, ese es el tema de cómo usar este método. Se podrán formular por lo menos 7 preguntas interpretativas, es decir, las preguntas interpretativas están claras y se deberán aplicar a cualquier texto bíblico estudiado. Es decir, usted se sienta, abre su Biblia y ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir otras traducciones. Si a usted le gusta la Reina Valera del 60, ¿ya? La puede usar. Y luego va a encontrar, o se va a comprar, si es lo posible, o conseguir, o usar por internet, porque en el celular también lo puede hacer, otras Biblias con actualizaciones, por ejemplo, con traducciones diferentes. Reina Valera del 60, se pone con su Biblia, que es la que usted usa, se consigue o usa por internet la NTV, que sería la nueva traducción viviente, o la NBI, que son las más actualizadas, o la PDT, que es la Biblia verde que hemos repartido de Palabra de Dios para Todos, u otra traducción que sea más castellanizada, o que no tenga el castellano o el español de la 60, ¿ya?
Entonces, con estas tres traducciones, usted va a ir comprobando en el mismo texto bíblico que ha elegido para estudiar lo que dice una, lo que dice la otra y lo que dice esta que tiene usted enfrente. ¿Ya? Eso le va a servir para ampliar su comprensión y actualizar en el lenguaje lo que está diciendo ese texto bíblico. Gracias. Primero, estas son las preguntas interpretativas, si las quiere anotar. ¿Qué dijo el autor original? Eso se le conocería como la crítica textual. ¿Qué dijo el autor original? ¿Qué dijo el autor original? Si yo voy a las Escrituras y abro cualquier texto bíblico, lo primero que tengo que reconocer es quién es ese autor. ¿Qué autor escribió Lucas? Aunque suene obvio. Lucas. ¿Qué autor escribió el libro de los Hechos? Hay que saberlo, hay que investigarlo. Y siempre, y normalmente al principio sale. Fue Lucas. Lucas escribe el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Pero, por ejemplo, ¿quién escribe el libro de Apocalipsis? Juan. Juan. ¿Qué Juan? El Bautista. No es el Juan el Bautista. Y hay que saber quién es el que escribió. Juan, el que escribe Apocalipsis, es el que escribe el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Por lo tanto, usted podría perfectamente estudiar desde el Evangelio, primera, segunda, tercera y Apocalipsis, todo junto, y va a encontrar el relato como si fuera un solo libro. Porque los conceptos teológicos que entrega Juan son exactamente y calzan, tal cual como los otros escritos. Juan está escribiendo para una comunidad griega y la demostración en su época, porque fue uno de los últimos evangelios escritos, en la cosmovisión gnóstica que el mundo griego tenía respecto de Jesús. Y habían ciertos grupos de cristianos que se separaron de los creyentes originales para decir y fundar el gnosticismo cristiano, que hasta el día de hoy existe, que en verdad Jesús no existió en carne. Por eso que Juan dice, el que niega al Hijo que ha venido en carne no tiene a Dios, y el que no tiene a Dios no tiene la vida. Estas expresiones obedecen a un tema cultural que se estaba predicando acerca del Evangelio y se estaba distorsionando la doctrina de Cristo. Por lo tanto, Juan viene a escribir el Evangelio, las tres cartas y además el Apocalipsis, con este sentido de poder dar respuesta teológica y fundamento sólido a los creyentes de su época. Si nosotros no lo leemos así, estamos descontextualizando todos los escritos de Juan. Y estamos cayendo en el error de ser imprecisos al interpretar a Juan como autor. Entonces, la primera es, ¿qué dijo el autor original? He elegido un pasaje, ¿verdad? Y tengo que averiguar quién es el autor de ese pasaje, ¿cierto? Tengo que averiguar quién es el autor. Y normalmente el pasaje lo dice, a excepción de Hebreos, entre otros libros que no dicen quién es el autor. Pero la gran mayoría, por ejemplo, las cartas paulinas, el apóstol Pablo se presenta y con quién lo acompaña para enviar las cartas. ¿Ya? Segundo, ¿qué quiso decir el autor original? Es la exégesis. La crítica textual sería el texto completo, ¿verdad? Que usted lo lee y busca al autor, quién lo dijo, quién lo escribió. Estamos hablando acerca de los libros de la Biblia. Segundo, ahora en la exégesis sería palabra por palabra, ¿verdad? Palabra por palabra. Se examina el texto palabra a palabra. Las palabras claves de una oración son fundamentales porque dicen una gran verdad. Tercero, ¿qué dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema? Es decir, pasajes paralelos y teología bíblica. Lo que acabo de decir de Juan como autor, él tiene, estamos hablando del Evangelio de Juan, las tres cartas universales y el Apocalipsis, estaríamos hablando de 5 libros. Si eligiéramos a Juan como autor, él tiene 5 libros. Si eligiéramos a Lucas, tiene 2 libros. Por lo tanto, lo que dice Lucas en el Evangelio también lo reafirma en el libro de los Hechos. Se relacionan los escritos del mismo autor y eso se convierte en pasajes paralelos. Por ejemplo,
hay un pasaje específico que sale en la carta del apóstol Pedro acerca de los falsos maestros. Y Judas es como que si ha copiado la carta de Pedro o al revés y da la misma instrucción casi idéntica. Entonces, hay dos autores originales de dos cartas diferentes hablando de un mismo tema. Por lo tanto, estamos hablando en el tercer punto, ¿verdad?, que dice un mismo autor sobre ese mismo tema en varios libros. La cuarta pregunta sería, ¿qué dijeron otros autores bíblicos sobre el mismo tema? Es decir, también serían pasajes paralelos y teología sistemática. ¿Por qué? Porque ya hay más de un autor que está hablando del mismo tema y eso obviamente estaría en condiciones de levantar un sistema doctrinal. ¿Por qué? Porque con un pasaje bíblico que hable de un tema, usted no puede hacer doctrina de él. ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo sustentar una teología bíblica sistemática desde un solo versículo. Tiene que haber peso teológico para encontrar en la Biblia o en varios libros sobre un tema específico el sustento teológico que coincida con un autor y con otro autor y otro autor. Y eso ya es una teología sistemática. ¿Ya? Espero no estar siendo tan técnico. Si alguno me dice, no entiendo, pastor, por favor, dígamelo para poder aclarar con mayor profundidad. ¿Ya? Pero dijimos, ¿qué dijo el autor original? Hay que buscar quién es ese autor que estoy leyendo a Lucas, es Lucas. Y no es obvio, ¿ya? Porque ¿quién es Lucas? Por ejemplo, ¿alguien sabe quién era Lucas? No es mi hijo. ¿Alguien sabe quién es Lucas en la Biblia? ¿Qué profesión tenía? Ah, médico, era médico. ¿Qué nacionalidad tenía? Era judío, romano, griego, turco, persa. Entonces, todas esas cosas son valiosas. Él era griego, era casado, soltero. Todas esas cosas están en la Biblia, se pueden averiguar. Buen punto, ¿no? Ya. ¿Qué quiso decir el autor original? Es decir, examino el texto con profundidad. Tercero, que dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema. Es decir, no solo lo dijo aquí Pablo, lo dice también en la carta de Efesios, lo reafirma en Corinto y también lo toma en Colosenses. El mismo tema específico. ¿Ya? Ahora, ¿qué dijeron otros autores? De un mismo tema que habla Pablo, también Pedro aborda el mismo tema y lo escribe y lo aconseja. Por lo tanto, estamos hablando de que ya hay dos autores o tres autores que hablan del mismo tema. ¿Ya? 5. Estas son las 7 preguntas interpretativas que usted le tiene que hacer al texto. Es decir, la próxima semana usted va a traer una tarea en donde pueda elegir un pasaje bíblico y le va a hacer estas 7 preguntas. ¿Ya? Lo vamos a definir hoy día antes de terminar y cerrar la clase. ¿Cómo lo entienden los oyentes originales? Es decir, el contexto histórico y literario. ¿Qué significa esto? Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo como pastor, ¿cierto? Pero las cartas o los escritos no fueron escritos para nosotros. Por ejemplo, si yo digo, aunque parezca obvio, y es bueno que sea grabado porque ese es el problema de la interpretación. Cuando el libro de Efesios habla algo, ¿quién lo escribió el libro de Efesios? El autor del libro de Efesios, carta a los Efesios, es el apóstol Pablo. Muy bien, Mauricio. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Y aunque parezca obvio, les hago la pregunta. ¿Esa carta fue escrita para nosotros? No. ¿Para quién fue escrita? Para los Efesios. Entonces, hay que preguntarse, ¿cómo entendieron esa carta los oyentes originales? Es decir, la iglesia a la que fue dirigida. En este tiempo sería de esta manera. Yo estoy en Santiago y no puedo venir porque estoy allá complicado. Estoy en un hospital, me operaron y hace un año que no salgo del hospital. Y le escribo una carta a la primera iglesia bautista de Valparaíso.
¿Es para todas las iglesias de la región o solo para esta iglesia? Para la de Valparaíso. ¿Y quién la recibe? La iglesia de Valparaíso. ¿Y quién es de la iglesia de Valparaíso? El Mauricio. No son todos. Es Mauricio, personas particulares que pertenecen a esta iglesia. Esos son los oyentes originales. Mauricio, Ismael, ¿verdad? María Inés, hermano Julio, Fernanda, Anita, Cristian, Mario. Hay dos Cristian aquí presentes y otro más. ¿Ya? Entonces, son personas específicas. Nosotros podemos saber quiénes serán los habitantes de la iglesia, los miembros de la iglesia de Éfeso. Eso va a estar más difícil. Pero sí podemos, por los escritos del libro de los Hechos, investigar quién era el pastor de la iglesia de Éfeso. En el caso de la iglesia de Apocalipsis, en la misma iglesia de Éfeso, a la que originalmente Pablo funda, luego le manda cartas, y Juan a la vez le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias. Podemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontrar la historia completa de esa iglesia. ¿Quién fue su pastor? ¿Por cuántos años se quedó allí Pablo? Todo eso está en la Escritura. ¿Ve? Entonces, ya se amplía la información bíblica desde el mismo texto, usando pasajes paralelos. Por lo tanto, usted tiene que ponerse y sentarse en la Biblia como si fuera usted mismo un hermano de la iglesia de Éfeso, si es esa la carta que eligió para entender. ¿Ya? Bienvenido, hermano. Usted se sienta y hace el trabajo interpretativo a ver cómo es que Pablo escribió a esta iglesia, y si yo fuera miembro de esa iglesia, ¿qué es lo que me está diciendo? Entendiendo eso, usted se coloca en el lugar correcto, porque hay oyentes originales a los cuales se les escribió. Sexto, ¿cómo aplicar a mi época el mensaje original? Es decir, esta sería una aplicación cultural. Esta aplicación cultural es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este mensaje, que es atemporal, está complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿dónde se caen los intérpretes y las prácticas eclesiásticas cuando se interpreta un texto en su original y aplicarlo culturalmente como está escrito allí? Cuando el apóstol Pablo dice, calle la mujer en la congregación, ¿no han escuchado eso? ¿Lo han leído? ¿Es porque la hermana tiene que entrar en silencio y irse en silencio para la casa? ¿Se lo dijo solo a una iglesia en particular? Todas estas reflexiones tienen un contexto original, y la aplicación que se debe de dar eso en cuanto a la iglesia contextual, es decir, a la iglesia moderna, tiene claramente una diferencia enorme, porque hay una razón de por qué se dijo tal o cual cosa. Mi hermano quiere decir algo. Sí, lo que pasa es que eso se pasaba cuando Pablo iba a Corinto. Claro. Y Corinto era muy degenerado, estaba totalmente corrompido. Sí. Y me figuro que ahí no había respeto hacia nada, hacia nadie. De hecho, eran tan desordenados en el culto público, porque no le está hablando a la comunidad de la ciudad. Si bien es cierto, la cultura local influencia la iglesia, por supuesto que sí. ¿Ya? Pero en este caso, el apóstol está ordenando el culto de la iglesia. ¿Por qué? Porque había mujeres y hombres que profetizaban y todos querían hablar al mismo tiempo. Claro, y hay muchos versículos bíblicos en que Pablo nombra a muchas mujeres. Sí. Entonces da la impresión, o sea, esto es una impresión, ¿no?, de que no estaba tan estrictamente prohibido. Porque yo he escuchado mujeres que hablan de la Biblia de forma bien inteligente. Claro, es que ese es el punto, mi hermano. Predicar sí que no. Es que ese es el punto. Sí. Si me lo permite, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros culturalmente hemos obviado prácticamente, porque creemos que eso está bien, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la aplicación de ciertos pasajes bíblicos, o de todos los pasajes bíblicos, todos tienen una aplicación en el presente, y esa aplicación tiene que ver mucho con cómo interpretamos el pasaje en su original.
¿ya? Y la interpretación obedece a contextos culturales que están muy distantes de nuestra cultura. Entonces hay que tener una claridad de cómo aplicar ese pasaje en este tiempo. Entonces no se puede explicar la Biblia ni vivir la Biblia de manera literal. No se puede entender y llevar a la práctica de manera literal. ¿Por qué? Porque si fuéramos literales, hasta nuestro culto es inadecuado. Sería un tesoro. Hasta nuestras costumbres son inadecuadas, porque tendríamos que convertirnos al judaísmo o volver al original de una iglesia judeo-cristiana o una iglesia griega o cualquier otra iglesia como las ortodoxas que tratan de vivir en el contexto de su originalidad en donde fueron creadas. Es decir, las iglesias ortodoxas, muchas de ellas obedecen culturalmente al inicio de sus principios, ¿ya? Normalmente las iglesias de Turquía, de todo ese sector, ellos perseveran en el Evangelio, en la claridad de sus costumbres y tradiciones, desde la originalidad, por ejemplo, de las iglesias del Asia Menor, ¿ya? Ellos tienen una cultura bíblica mucho más profunda, lo cual no nos hace falsos creyentes, sino más bien creyentes que hemos entendido la Escritura y aplicamos la Biblia y la llevamos a contextualizar de acuerdo a nuestras necesidades y realidades, ¿ya? Por lo tanto, estas brechas culturales y existenciales, ¿verdad?, entre las Escrituras y nosotros, debe haber un principio que se debe aplicar para que usted y yo vivamos en las Escrituras y no seamos literales y suframos con lo que eso significa, ¿ya? Porque normalmente los que hacen esto se vuelven sectas, y las sectas son personas que son rígidas, prohibitivas, exclusivistas, y que finalmente no le dan la libertad a los creyentes de interpretar, de escudriñar las Escrituras. Esa libertad que tiene usted y estas herramientas que le estamos entregando y enseñando es para que usted mismo vea en las Escrituras las verdades bíblicas. Y séptimo sería cómo se aplica a mi vida el mensaje original, es decir, la implementación y el devocional personal. Aunque parezca ser lo mismo de lo anterior, el número 6 es cómo aplica en mi época el mensaje original. Eso tiene que ver con la contextualización de una iglesia completa y cómo se entrega el pasaje. Ahora, la séptima es cómo es que este pasaje y su aplicación me afecta a mí, cómo yo debo implementar en mi vida esa verdad bíblica que acabo de extraer. ¿Se entienden? Entonces, estas 7 preguntas usted las va a traer contestadas la próxima semana. Amén. Como tarea, vamos a revisarla, no para vergüenza de ninguno, yo lo voy a hacer de manera privada, a ver si es que entendió la clase de hoy. Lo que estamos estudiando es hermenéutica y el método correcto, que es justamente el gramático histórico, que es como debemos nosotros interpretar las Escrituras, con todas las explicaciones que acabamos de dar, culturales, idiomáticas, históricas, entre otras muchas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por venir a la clase. El Señor nos permita cada día ir creciendo en el conocimiento de la palabra y la aplicación de la misma. Vamos a orar. Le voy a pedir a Cristian Figueroa, por favor, que nos lleve en oración para finalizar. Y gracias por César por la grabación, porque estas clases están siendo enviadas a la clase, al grupo, para que podamos tener el material audiovisual y también vamos a mandar a Ismael a quien le falte el material digital, ¿ya? El Señor nos bendiga, hermano Cristian. Nuestro Padre Celestial, Señor, por la gracia Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Señor, de todo corazón, queremos dar gracias por nuestro pastor, Señor, que Él nos puede enseñar día a día tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están presentes, los cuales han aprendido de tu palabra, Señor. Gracias porque usted es transparente, usted es fiel y que está lleno de amor y misericordia, Señor. Dejamos este culto en sus manos y gracias ante todo por su Hijo Jesucristo. Amén. Amén.